En la actualidad dirigiendo varias iniciativas a nivel nacional, ¿verdad? Que están encaminados al tema de adaptación y mitigación al cambio climático. Parte del sistema de producción ha estado con nosotros compartiendo ya experiencias de trabajo, ¿verdad? En la formulación de varias iniciativas y también en varios procesos de consulta, ¿verdad? De estas iniciativas que se están desarrollando sobre todo en nuestra costa Caribe. El tema de hoy es un tema importante, ¿verdad? Ya habíamos tenido la oportunidad de presentar un tema similar que estaba basado en lo que es la ganadería resiliente, ¿verdad? En Nicaragua. El día de hoy pues vamos a tratar de abordar muy rápidamente, ¿verdad? Unos 40 minutos. Tenemos planteado desarrollar la presentación y después posteriormente podemos hacer una sesión de preguntas para que ustedes puedan compartir, no sé, experiencias, si tienen alguna duda o inclusive aporte. Consideramos de que algunas instituciones específicas, ¿verdad?, manejan el tema ganadero o el tema productivo, ¿verdad?, y sobre todo en este contexto del sistema agrosilvopastoriles, ¿verdad?, que es una experiencia que Nicaragua ya la ha venido desarrollando, ya existen muchas buenas prácticas, muchas experiencias exitosas en este tema. Por consiguiente, pues los aportes que ustedes puedan hacer son bastante valiosos, ¿verdad?, y vale la pena pues que nosotros los abordemos. Parte del desarrollo de la presentación, ¿verdad?, está enfocada en trabajar algunos temas importantes, siempre la parte conceptual que entendemos como sistemas agrosilvopastoriles, cuáles son esas interacciones, ¿verdad?, entre los componentes del sistema que estamos valorando, algunos criterios que tienen que ver con la planificación y el establecimiento de los sistemas propiamente dicho, ¿verdad? Básicamente a nosotros a nivel técnico, pues para nosotros pues entendemos un sistema complejo, ¿verdad?, donde se vinculan tanto las especies animales como los sistemas alimentarios de ellas y también el componente forestal, ¿verdad?, para conformar este sistema, que de alguna manera pues hay una relación entre cada uno de esos componentes para hacerlo viable, pues digamos de esa manera. También vamos a abordar el tema de los diseños de los sistemas agrosilvopastoriles desde el punto de vista de adaptación y mitigación al cambio climático, el contexto nacional relacionado con el cambio climático y alineación con la mitigación. Y también vamos a ver algunas estadísticas, ¿verdad?, que Nicaragua ya ha presentado en años anteriores, sobre todo desde el Ministerio Agropecuario, ¿verdad?, que maneja todo lo que es la estadística de la ganadería nacional y cuáles son los aportes más importantes que hacen a la economía, pero también al tema de medio ambiente. Entendemos como tal, ¿verdad?, que los sistemas agrosilvopastoriles es un conjunto de técnicas de uso de la tierra, ¿verdad?, que implica la combinación y asociación deliberada de varios componentes, entre ellos el leñoso, forestales o frutales, ¿verdad?, con ganadería y cultivos en el mismo terreno. Casi siempre ha sido un reto, ¿no?, para nosotros los técnicos ver cómo compaginamos el tema de los cultivos agroforestales con la ganadería. Sabemos que la ganadería es muy difícil que tenga compatibilidad con los sistemas productivos. Sin embargo, existen técnicas o buenas prácticas, digamos, que permiten establecer de una manera sucesional algún tipo de rubro económico, ¿verdad?, que no tiene que ver directamente con la ganadería, pero que ocupa ese espacio dentro del sistema y es un elemento importante que tenemos que cuidar. Básicamente el cultivo ocupa durante cierto determinado periodo de tiempo, ¿verdad?, el espacio del terreno para mientras el sistema se establece, por ejemplo, la sombra o los árboles selectivos dentro del sistema. Por eso es uno de los elementos que están considerados en este tipo de modelos de manejo de la tierra. Las interacciones significativas pueden ser ecológicas, económicas o simplemente, o no necesariamente, ¿verdad? En este caso, sabemos de que hay una relación física entre el espacio, ¿verdad?, que ocupa cada uno de los elementos naturales dentro del sistema, tanto los árboles, a nivel normalmente en estos sistemas se establecen en la cerca, pero también se dejan algunos árboles predominantes dentro del sistema, ¿verdad?, que son compatibles con la ganadería, que no los perjudican de manera directa, pero que también hacen sus funciones ecológicas, ¿verdad?, y también tienen una función económica dentro del sistema. Parte de esas interacciones, perdón, voy a cerrar la ventana. Parte de esas interacciones, ¿verdad?, ya están más que todo bien conocidas. En el caso de los árboles, aportan todo lo que es la materia orgánica al suelo y absorben elementos, ¿verdad?, en el horizonte más profundo y los depositan en la superficie, haciéndolos disponibles para los cultivos. En el caso de los árboles, fijadores de nitrógeno son los más importantes, no solamente por esa fijación de nitrógeno, sino también porque el hecho de ser especies leguminosas, ¿verdad?,
básicamente que pertenecen a determinadas familias forestales, contribuyen también con el forraje para la ganadería, ¿verdad? El nitrógeno no solamente lo fijan del suelo, sino que también lo incorporan en su follaje para la alimentación del ganado, por eso son importantes. No solamente el forraje de las ramas, las hojas, sino que también las semillas. Proporciona un microclima favorable para los animales y los cultivos. También ha sido un reto dentro de estos sistemas manejar algunas especies que no perjudican, ¿verdad?, los pastos. Sobre todo aquellos pastos que toleran un poco la sombra y algunos árboles también que son compatibles con el sistema, favorecen a la creación de ese microclima que también permite pues la explotación ganadera. Pueden competir, ¿verdad?, con las pasturas por agua, nutrientes, luz y espacio, y el efecto será mayor en la medida que los requerimientos sean similares. Obviamente que esa combinación debe mantener un cierto equilibrio, ¿verdad? Los pastos toleran cierta proporción de sombra para poderse establecer de manera natural. Inclusive la densidad de árboles dentro de los potreros también es uno de los mecanismos o de las técnicas que se deben de manejar dentro de las pasturas. También podemos tener que la carga animal, ¿verdad? Dependiendo de la carga animal que haya en los sistemas, también es en función de esa medida también debe ser diseñado el sistema, un sistema adecuado para manejar cierta carga animal. Para que los animales se puedan concentrar dentro de la sombra, la compactación de los suelos, ¿verdad? Y también no se vea como una parte negativa, ¿verdad? Digamos la combinación de especies con árboles, ¿verdad?, dentro de los sistemas. Las preferencias alimenticias de los animales pueden afectar la composición del bosque. Con el tiempo predominan las especies no apetecidas para el ganado. Normalmente naturalmente esos son los árboles que predominan dentro de estos sistemas, que son aquellas especies que el ganado pues no las consume, ¿verdad? En este caso es muy común en nuestro ecosistema ganadero ver especies, por ejemplo, como el roble macuelí, ¿verdad?, que se desarrolla muy bien dentro de los potreros. También tenemos el cortés, tenemos algunas especies como el laurel, ¿verdad?, que son especies que sirven mucho para otro tipo de uso, ya sea maderables, para postes, etcétera, y que perfectamente pues se han venido comportando con bastante compatibilidad con la crianza del ganado. La presencia del componente animal cambia, ¿verdad?, y puede acelerar algunos aspectos de reciclaje de nutrientes al retornar al suelo heces y orina, ¿verdad? Obviamente pues ahí hay una incorporación o una movilización de materia orgánica proveniente de los sistemas alimenticios del ganado. Los animales pueden diseminar semillas y carificarlas, ¿verdad?, los cuales favorecen a la germinación. Esta es una de las medidas también muy propias de los sistemas, sobre todo en los sistemas extensivos. Las especies que predominan son aquellas que el mismo ganado, ¿verdad?, puede distribuir en los potreros o que puede trasladar, ¿verdad?, de un potrero a otro, de un ecosistema a otro, y que está relacionado con este tipo de actividad pues, económica. Algunos criterios, ¿verdad?, que se han establecido para planificar y establecer los sistemas tienen que ver con el aspecto cultural, sociocultural, ¿verdad? Hay digamos, ciertas prácticas que nuestros productores ponen en el ejercicio, ¿verdad?, del manejo de sus sistemas y básicamente son las técnicas o lo que nosotros denominamos como malas prácticas, ¿verdad?, para manejar la ganadería. Es muy tradicional el uso de la pastura de una manera extensiva, ¿verdad? Muy poco se trabaja el tema de pasturas mejoradas. El tema de cómo se manejan la delimitación de los potreros, por ejemplo, en la división. El tema de la cerca muerta, por ejemplo, son aspectos socioculturales. El productor mucho pone limitantes en este tipo de arreglos, en este tipo de sistemas, al aducir pues, ciertos perjuicios que ocasionan, por ejemplo, los árboles a la cerca, que se come el alambre, dicen, por ejemplo. Entonces no le gusta poner ciertas especies dentro de las delimitaciones de los potreros y prefieren pues la cerca muerta. La tipología del productor, también el tamaño de la finca tiene que ver. Obviamente un gran productor para establecer un sistema, obviamente pues necesita hacer mayor inversión, ¿verdad? Un pequeño productor, en cambio, es un poquito más receptivo a establecer buenas prácticas porque tiene un área más pequeña y puede hacer ese tipo de medidas. También tiene que ver el tema de los cultivos, ¿verdad? Hay productores que tienen cierta tendencia a tener cierta inclinación sobre algunos rubros económicos importantes o que representan algún tipo de ingreso, ¿verdad? Como los granos básicos, por ejemplo. Entonces también esto, en esa medida, pues establece si deja cierta cantidad de árboles dentro de los potreros o se limita pues a no tenerlos del todo.
Los tipos de suelos también son importantes. El manejo agrosilvopastoril en algunas regiones se maneja un poco distinta, ¿verdad? En la zona seca con la zona húmeda, por ejemplo, por el encharcamiento, por la carencia, por ejemplo, de pasto de calidad en verano, sobre todo en el corredor seco. La rotación del ganado dentro de los potreros, de alguna manera, pues, está vinculado a cómo manejamos la calidad de los suelos compactados, suelos erosionados, o suelos conservados en la zona más húmeda. Entonces, ese es un tema también que se debe cuidar. El tipo de vegetación predominante que hay dentro de estos sistemas, ¿verdad?, está directamente vinculado a lo que nosotros determinamos como compatibilidad, lo que el ganado, por ejemplo, está dejando, una vez, como de manera natural, ¿verdad?, dentro del potrero, pues está vinculado a esas especies. Los intereses del productor, ¿verdad?, también tienen que ver mucho. Excelente, me disculpan, teníamos a unos colegas ahí en línea que no se podían conectar, ya resolvimos el inconveniente. Muy importante, ¿verdad? Son colegas del Ministerio Agropecuario y también tenemos colegas del MEFCA que se están sumando. Bien, entonces continuamos. ¿Verdad? Los sistemas agrosilvopastoriles obviamente son sistemas que aportan importantes servicios ecosistémicos, ¿verdad? La ganadería no puede verse únicamente, ¿verdad?, como una actividad perjudicial, aunque sea un poco satanizado el concepto, ¿verdad?, que la ganadería es responsable de la deforestación, por ejemplo. Sin embargo, se ha demostrado que a través de buenas prácticas estos modelos silvopastoriles pues también representan ciertos beneficios, ¿verdad?, tanto económicos como ambientales, siempre y cuando se establezcan medidas, ¿verdad?, adecuadas o buenas prácticas para su manejo. El incremento de la producción agropecuaria, digamos, es una actividad económica importante. Lo vamos a ver más adelante en ciertas estadísticas que el Banco Central pues, refleja sobre esta actividad agropecuaria. La ganadería repunta, ¿verdad?, como una de las actividades económicas más fuertes que se pueden desarrollar. La restauración de suelos degradados, ¿verdad? Este tipo de ecosistemas bien manejados también pueden mejorar aquellos elementos que tienen que ver con la degradación del suelo, ¿verdad?, al manejar cierto tipo de cobertura. El mejoramiento de los recursos hídricos, ¿verdad?, siempre y cuando incorporemos el componente forestal dentro de los sistemas, sobre todo cuando manejamos cierta densidad de especies o de árboles dentro del sistema, también mejoran lo que es el tema de la infiltración. El secuestro de carbono y de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Obviamente la ganadería refleja un aporte muy importante en los inventarios de gases de efecto invernadero. Nicaragua, básicamente el 57% de las emisiones en el sector agropecuario proviene de la ganadería y sobre cómo estamos manejando los desechos, por ejemplo. Entonces, este es un tema importante que en los últimos años ha venido teniendo bastante relevancia y ya se han tomado pues, varias iniciativas para ver cómo se trata el tema de las emisiones en el sector ganadero, ¿verdad? Y también la conservación de la biodiversidad, porque el hecho de manejar diferentes especies dentro de los sistemas, sobre todo con especies multipropósitos, ¿verdad? Contribuyen de manera directa al tema de la biodiversidad, garantizando pues de que haya una conectividad entre los corredores naturales, por ejemplo, de que hayan especies valiosas para la alimentación de la fauna, por ejemplo, ya sea aves o mamíferos, ¿verdad? También juegan ese papel importante. Entonces, estos son parte de las buenas prácticas o las enseñanzas que nosotros tenemos el compromiso de diseminar, ¿verdad?, entre nuestros productores. Hablando del contexto nacional, ¿verdad?, en temas de cambio climático, la alineación con la mitigación, la actividad ganadera, pues como yo se los mencionaba, emite únicamente a nivel mundial el 0.03% de las emisiones globales, las emisiones mundiales. Esto básicamente es insignificativo en términos de contaminación ambiental, ¿verdad? Con 2.58 toneladas de dióxido de carbono de emisiones per cápita, eso quiere decir que Nicaragua pues, está en uno de los rankings más bajos de emisiones a nivel de la población, ¿verdad? Mundial. Hay países que llegan hasta el 5%, ¿verdad? Los países industrializados.
y eso pues es un elemento que también tenemos que cuidar. Está muy por debajo, ¿verdad?, del promedio mundial. Sin embargo, pues para nosotros como país también representa un importante aporte, ¿verdad? Ya lo mencionaba yo, el 57% de nuestras emisiones proviene de la ganadería. En el 94, según las estadísticas, el país ha sido considerado un sumidero de gases de efecto invernadero. Sin embargo, nuestros inventarios nacionales más recientes pues han demostrado que esas emisiones pues han venido reduciéndose, ¿verdad?, por un sinnúmero de medidas que se han venido ya trabajando. Esto demuestra, ¿verdad?, que el servicio ambiental histórico relacionado con las emisiones pues también ha tenido bastante impacto, ¿verdad?, sobre todo en años anteriores. Y básicamente todas estas medidas, ¿verdad?, que nosotros estamos planteando de los sistemas agro-silvopastoriles tienen que ver mucho con medidas de adaptación, ¿verdad? Nicaragua, por el hecho de no ser un país emisor, ha establecido medidas dentro de sus programas nacionales que tienen que ver con la adaptación al cambio climático y prácticamente esas buenas prácticas de manejo de los sistemas lo que le ha permitido pues obtener mayor impacto, ¿verdad?, en la reducción de las emisiones. Un dato importante es que en el 2017, ¿verdad?, ya cifras muy recientes, el hato ganadero en Nicaragua representaba unas 5.432.000 cabezas de ganado, ¿verdad? Estas son estadísticas del MAC. Estas cifras en comparación con los datos del 2015, básicamente es un crecimiento, digamos, sostenido en los últimos años, desde el 2017. Este dato ganadero, pues, en comparación con el 2015, ¿verdad? O sea, que en los dos últimos años ha crecido un 2%. Se puede asumir que la ganadería, pues, en los últimos años, pues, va a seguir esa tendencia, ¿verdad? Por ende, pues, es un reto que estos modelos de manejo de los sistemas, pues, sean bastante consistentes, ¿verdad?, con los principios de nuestro gobierno, que es la reducción de las emisiones, ¿verdad? La actividad ganadera como tal, ¿verdad?, a nivel nacional cuenta con 163.000 fincas, ¿verdad?, según el Censo Nacional Agropecuario, que se dedican únicamente o exclusivamente a la actividad ganadera. Existe un crecimiento del 6% de la cantidad de fincas. Existe un 6%, ¿verdad?, en la cantidad de fincas ganaderas en el país entre el 2015 y 2017, es decir, que muchas familias han entrado al tema de la producción ganadera. Eso estaba reflejado en ese 2% de incremento, ¿verdad?, a nivel nacional, ¿verdad?, en el número de fincas que se dedican a esta actividad, sobre todo por programas también emblemáticos que nuestro gobierno ha venido implementando, ¿verdad?, como es el bono productivo, que también ha dado como un plus, ¿verdad?, para que la ganadería pues se vaya desarrollando también a pequeña escala, ¿verdad?, como una actividad económica más, que también aporta a la economía familiar, ¿verdad?, de nuestras familias más vulnerables. La ganadería genera el 20% del empleo en el sector agrícola. Es una actividad básicamente importantísima en la cadena, ¿verdad?, productiva en el país. El 20% de este sector agrícola está reflejado en 150.000 familias, ¿verdad?, que se están incorporando a esta actividad ganadera. El 90% de las fincas son de pequeños y medianos productores, ¿verdad?, de mediano tamaño, obviamente. Nos disculpa que teníamos un problemita acá de conexión.
Las fincas son de pequeños y medianos tamaño, ¿verdad? Con sistemas de producción de doble propósito. Este también es un reto a nivel, digamos, a nivel del tipo de trabajo que tenemos que desarrollar a nivel de finca, que la mayoría pues, de los productores dedicados a estos rubros están controlados entre pequeños y medianos productores, ¿verdad? Con sistemas de producción de doble propósito. Producen tanto leche como carne con manejo convencional. Algunas especialistas, digamos, en el tema de manejo de leche recomiendan de que fuera una manera más sostenible manejar dos sistemas distintos. Sin embargo, para nosotros que somos un país tropical, ¿verdad? Se ha demostrado pues que el manejo de la ganadería doble propósito pues también ha tenido muy excelentes rendimientos. Experiencias de los productores pues así lo demuestran, ¿verdad? En la mejoría de sus ingresos. Cuando no pueden producir de repente muchas razas, digamos, de ganado, pues también pueden producir bastante leche, y eso es uno de los subproductos pues derivados de la cadena, ¿verdad? De la ganadería, que también mejoran la economía de las familias al tener esas alternativas de ingresos. En el país se cuentan con 107 centros de recolección con una capacidad de 598.000 kilogramos de leche por día. Sin embargo, estos centros están siendo subutilizados, ¿verdad? Según las estadísticas nacionales, recolectando alrededor de 330.000, o sea que tenemos un déficit todavía, o tenemos sobrecapacidad realmente para la recepción de la leche. En el caso de la estación, en el caso de la estación seca, ¿verdad? Hay 479.000 kilogramos por día en estación lluviosa. Esto obviamente se incrementa, sin embargo, tenemos o seguimos teniendo, ¿verdad?, alta capacidad para la recepción y el acopio, ¿verdad?, de leche. Una capacidad instalada restante o inutilizada de 100.000 kilogramos, ¿verdad? Entonces ese es un dato importantísimo que tenemos que valorar. El 69% de las fincas ganaderas del país, ¿verdad?, son de doble propósito, es decir, que producen leche y carne, y a la vez es un indicador importante en la producción de leche y alimentos de gran importancia en las familias nicaragüenses. La producción de leche en el 2017 alcanzó un crecimiento del 13% con una obtención diaria de 4.5 millones de litros. Imagínense que la actividad económica es pujante, realmente es una actividad económica dinámica, ¿verdad?, que se refleja pues en las actividades de los productores. Supera los 3.9 millones de litros diarios que se producían en el 2016. O sea, el 2% del crecimiento del hato y el 13% en la producción de leche quiere decir que han habido mejoras sustanciales, ¿verdad?, en este proceso, sobre todo en la ganadería. Este mismo reporte refleja que existían en el 2017 1.234.000 vacas de ordeño. O sea, estamos hablando que de los 5 millones, prácticamente el 25% son razas meramente lecheras, produciendo 1.2 millones de galones, ¿verdad? Su rendimiento en promedio nacional es de 3.7 litros por vaca. A nivel, digamos, productivo, 3.7 litros por vaca es un índice muy bajo. Sin embargo, ese es uno de los retos que tenemos como instituciones del sector productivo, ¿verdad?, en mejorarla. Ya se han venido dando algunos pasos importantes en ese tema, como el mejoramiento genético, ¿verdad?, a través de inseminación artificial, que ya se lanzó pues un programa nacional que tiene que ver con el tema. El rendimiento, en algún departamento, el rendimiento mejora entre 5 litros por vaca. El 60% de la producción diaria de leche es vendida, ¿verdad?, de manera fluida, equivalente a 20 millones de Córdoba a diario, ¿verdad? Y el 40% restante se divide en un 6% para autoconsumo y un 34% en otros productos derivados. Eso también ha sido una de los aspectos importantísimos en esta cadena de suministro, ¿verdad? Y es que digamos, la población nacional pues consume muy poca leche, ¿verdad? Solo el 6% es derivado para el consumo nacional, el 34% es transformado, ¿verdad?, en la industria láctea. Entonces también es uno de los aspectos importantes dentro de este sector que vale la pena pues también mencionarlo. En cuanto a la producción de carne, el 14% del hato ganadero nacional descansa en los novillos, ¿verdad? Eso cuando manejamos ganadería de doble propósito nos damos cuenta de que el 25% lo dedicamos a la producción de leche, el 14% a la creación de novillos, ¿verdad? Lo cual genera tranquilidad en el sector, tomando en cuenta que se está garantizando la producción de carne para los próximos 2 años. Los próximos años, ¿verdad?, siendo el elemento fundamental para el destace. El comportamiento de la matanza de reses en el periodo de enero a agosto del 2017 reflejó que se han sacrificado unas 553.000 cabezas de ganado en comparación con el mismo periodo, pero en el 2016 tenemos un 27% superior. O sea que otro dato importantísimo está demostrando de que
La actividad ganadera sigue siendo, se sigue incrementando, ¿verdad? Se sigue incrementando en toda la línea de producción, tanto para carne, para leche. Solo con ver pues el número de matanzas, ¿verdad? Con lo que se ha mostrado pues un excelente crecimiento. En temas económicos, ¿verdad? En aspectos que tienen que ver con el financiamiento, la producción ganadera a nivel nacional, estadísticas oficiales del Banco Central pues demuestran de que esto se ha venido incrementando de una manera muy importante, ¿verdad? El financiamiento para el establecimiento de modelos productivos ganaderos vinculados a la ganadería. A partir del 2003 tenemos estadísticas de 273 millones de dólares, ¿verdad? De financiamiento que implican el 10% de lo que representa la actividad ganadera, ¿verdad? Sin embargo, ya en el 2012 miramos esa cifra de 836 millones, ¿verdad? Y solo estamos financiando el 9% de la producción del ganado bovino. O sea que apenas estamos encontrando oportunidades de financiamiento muy bajas todavía a nivel nacional, apenas el 10%, entre el 10 y el 9%, ¿verdad? De financiamiento para la actividad ganadera. Sin embargo, ustedes lo pudieron ver en las láminas anteriores, el crecimiento importantísimo, ¿verdad? Que ha tenido pues este tipo de actividad es importante, ¿verdad? En temas económicos. Por departamento tenemos cifras también importantes, o por municipios, ¿verdad? Donde está concentrada donde tenemos la mayor concentración de ganado, ¿verdad? En la región autónoma del Caribe Sur, tenemos unas 18,000 fincas, ¿verdad? Con actividad ganadera y 1,052,000 cabezas de ganado en unos departamentos que tienen más concentraciones a nivel nacional, con una población por hectárea de aproximadamente 0,91 cabezas de ganado por hectárea. Estos indicadores, si ustedes lo ven a nivel nacional, pues son similares. No llegamos a la unidad animal por hectárea, lo que quiere decir que todavía estamos manejando modelos extensivos. Estamos ocupando más tierra, ¿verdad? De lo debido para la cantidad o la proporción de ganados que tenemos dentro de nuestra finca. En segundo lugar, podemos ver la región autónoma Atlántico Norte, que tiene unas 13,000 fincas con 571,000 hectáreas, ¿verdad? Y 434,120 dice cabezas de ganado. En el caso de Chontales tenemos unas 6,400 fincas, 395,000 hectáreas dedicadas a la ganadería y 372,000 cabezas de ganado, ¿verdad? Entonces, las estadísticas nacionales sobre cómo estamos manejando el dato entre nuestras áreas productivas, nuestros sistemas silvopastoriles, prácticamente nos dan un promedio de 0,9 unidades animales por hectárea. Entonces, este es un tema también importante. Estos son datos del Senagro del 2011 que nos reflejan, ¿verdad?, cómo está distribuida la población bovina a nivel nacional. Hay departamentos importantes que también tienen que ver con esa estadística, ¿verdad?, nacional. La ganadería es una de las actividades de uso de suelo más importantes con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo se lo mencionaba ya con anterioridad. El 57% de nuestras emisiones son del sector agrícola, se derivan de la ganadería, sobre todo de la producción de metano, ¿verdad?, que es una de las principales fuentes de emisiones derivadas de la ganadería, y también del manejo de los estiércoles, ¿verdad?, por la descomposición misma de los estiércoles y cómo estamos manejando sus productos o derivados, ¿verdad?, de la ganadería. La deforestación causada se presenta en varios factores, ¿verdad?, por varios factores como el manejo inadecuado de la tierra, la tenencia insegura, la expansión de la frontera agrícola. O sea, todavía tenemos tendencias a la deforestación, sobre todo en nuestro corredor de nuestra costa caribe hay mucho desplazamiento del bosque para actividades propiamente dichas, ¿verdad?, que están vinculadas a la explotación ganadera. Para reducir estas emisiones, ¿verdad?, se debe contar con buenas prácticas ganaderas que puedan ayudar o incluso convertir los sistemas ganaderos en fijadores netos de gases de efecto invernadero. Entonces, Nicaragua también está apuntando a una NAMA de ganadería y ya se han dado importantes procesos para construir esa NAMA. Ya se tienen, digamos, muchas iniciativas. Tenemos el tema de trazabilidad bovina, que es uno de los elementos que más va a aportar, ¿verdad?, la construcción de ese NAMA, porque podemos tener un mejor control de la movilización, de la cantidad de ganado que se está manejando, de las buenas prácticas de manejo sobre todo, ¿verdad? Entonces es un reto también que tiene nuestro sistema de producción en el tema de manejo de la ganadería. Como año de referencia, ¿verdad?, en el 2010, en nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero, que está publicada en nuestra comunicación nacional, el gas más emitido es el dióxido de carbono, ¿verdad?, donde se han registrado el 42,73%.
seguido el metano con un 42% y el óxido nitroso, ¿verdad?, con 14%. Esto está relacionado directamente a la desaceleración de la deforestación y el aumento del hato ganadero. O sea, hay una contraposición, ¿verdad?, entre lo que el bosque puede almacenar con lo que la ganadería puede producir. Entonces, esa tendencia es la relación que miramos en esta lámina. Los gases emitidos para el año de referencia 2010, ahí lo pueden ver, en el año 2000, tenemos 46 millones gigagramos, ¿verdad?, de dióxido de carbono. En el 2010 apunta a un 6.523.000, ¿verdad? Estas estadísticas han cambiado durante el tiempo por la dinámica o la metodología, ¿verdad?, de evaluación de los sistemas, por eso que ven una gran diferencia ahí. Se han mejorado los métodos, se han mejorado los factores de emisión, se han mejorado un poco las metodologías de cómo evaluar estas actividades. Por ende, en los últimos años pues se ha venido viendo como que ha habido un decrecimiento, pero en realidad es que han cambiado un poco las metodologías de evaluación, ¿verdad?, de estos sistemas. A nivel de las contribuciones, ¿verdad?, del sector ganadero a nivel nacional, en relación al nivel mundial, ¿verdad?, la ganadería está reflejada en las actividades de agricultura, silvicultura y cambio de uso de suelo, ¿verdad?, donde tenemos el 21% a nivel mundial, ¿verdad?, que son prácticamente las emisiones de esta actividad. Pero en Nicaragua tenemos que el 68%, o sea, básicamente por el hecho de ser un país netamente agropecuario, ¿verdad?, donde nuestra economía está basada en la producción, es donde las actividades económicas pues son las principales fuentes de emisión, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero. La ganadería para nosotros en Nicaragua está reflejada dentro de este 68%, ¿verdad?, y los otros están asociados pues a los otros rubros productivos. El impacto que ha tenido la ganadería en el uso de suelo, ustedes lo pudieron ver en el mapa del 2015, que en alguna oportunidad pues ya se les ha compartido. Básicamente el 39% de todo nuestro territorio nacional es netamente agropecuario, está destinado a una producción agrícola, ¿verdad? Entonces ese es un dato también importantísimo. En el caso de bosque solo tenemos el 30.2% de nuestro territorio, unas 3.9 millones de hectáreas. La mayoría de esos bosques están básicamente en áreas protegidas, y los que están fuera de área protegida están representados por pequeñas manchas boscosas que lo podemos ver en el mapa, ¿verdad?, como un verde más intenso. Dentro de esas áreas agropecuarias, recordemos que esos 5 millones de hectáreas a nivel nacional están destinados a diferentes tipos de rubros económicos, ¿verdad?, productivos. La ganadería tiene un peso muy importante en ese sector agropecuario, lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿verdad? Este mapita solo filtramos del uso nacional, excluimos nada más lo que está destinado como pasturas naturales, áreas abiertas, ¿verdad?, donde tenemos pasto natural, que está reflejado en 4.308.000 hectáreas al 2015, ¿verdad? No tenemos reflejado todavía los datos del mapa del 2018, que ya está elaborado por INETER, ¿verdad?, donde también se puede valorar si esas áreas o esas extensiones, ¿verdad?, de tierras destinadas a las pasturas naturales se han incrementado o se han reducido. Eso todavía, ese dato no lo podemos comprar. Pero de esas 5 millones de hectáreas de uso agropecuario, que el 4.3 sean destinados a ganaderías, es un dato importantísimo. Aquí podemos reflejar ese peso que tiene la ganadería, ¿verdad? 5 millones de cabezas de ganado contra 5 millones para uso agropecuario nos da esa tendencia a manejar casi la unidad animal por hectárea. Entonces también es un dato que tenemos que valorar. También es un reto, ¿verdad?, como sistema, que tenemos que trabajar mucho el tema agrosilvopastoril, y vamos a ver más adelante cuáles son las iniciativas que se están implementando. En cuanto al impacto del cambio climático, ¿verdad?, en el sector ganadero, es un dato bastante importante. Todavía no se han hecho estudios precisos para determinar cómo el cambio climático ha afectado directamente a la ganadería. Sin embargo, ya se vienen teniendo algunos resultados de manera preliminar o de manera general, ¿verdad?, y que están atribuidos básicamente a la carencia de pastos de forraje de calidad, ¿verdad?, que demanda pues el tipo de ganadería. Las zonas agroecológicas también se han venido adecuando, o más bien han venido adecuando la ganadería a ciertas zonas con mayor potencial para desarrollarla. Ha habido un desplazamiento de la ganadería hacia las zonas más húmedas, ¿verdad?, de nuestro territorio nacional, donde pudiera haber pastos de mayor calidad
o mayor permanencia de los pastos naturales durante cierto periodo de tiempo. Eso ha motivado pues, que el incremento del desplazamiento de la ganadería se vaya presentando hacia nuestra costa caribe, ¿verdad? Que es una zona que tenemos alta pluviosidad, tenemos mayor porcentaje de humedad en el suelo, ¿verdad? Ante la mayor parte del tiempo, entonces obviamente pues tenemos pastos por más tiempo, ¿verdad? Para desarrollar la ganadería. Algunas zonas se han venido remarcando de manera puntual ya en los mapas nacionales de donde se ha incrementado bastante la ganadería. Otro de los elementos que también se ven reflejados las afectaciones directas del cambio climático, básicamente en la pérdida de peso de la ganadería, ¿verdad? Se reflejan datos ya entre 200 y 300 gramos por cada cabeza de ganado diario, ¿verdad? Debido obviamente a la carencia de pastos de calidad o inclusive el mismo suministro pues, de agua, ¿verdad? La carencia del suministro de agua de manera periódica también afecta el rendimiento de la ganadería. En el caso de las vacas lecheras, el rendimiento cae, ¿verdad? En la producción de medio a 1 litro por día durante los periodos de sequía. Se han observado pérdidas entre el 15 y el 20%, mientras que durante los periodos de exceso de precipitación el agua inunda los terrenos de los pastizales y pierden hierba. Entonces, también es contraproducente donde se presentan ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Que tienen que ver con los rendimientos productivos, tanto para leche como para carne. Entonces, esto básicamente es uno de los impactos más severos que puede tener el cambio climático en la ganadería. Dentro de las medidas de adaptación, ¿verdad?, del sector ganadero ante el cambio climático, digamos de que quisimos resumir, ¿no? Cuáles son aquellos aspectos importantes que están contenidos dentro de las estrategias nacionales. Y se menciona que el establecimiento de fincas integradas con gestión diversificada y arreglos silvopastoriles para el ganado y la carne y el doble propósito es una de las medidas más importantes. Esto ya está establecido en la Estrategia Nacional de Ganadería, ¿verdad? Que nuestro sistema pues está implementando. Algunos elementos importantes como el cambio de menos del 30% de las áreas de pasturas degradadas para establecer buenas prácticas de manejo es una de las cifras que se ha considerado dentro de las estrategias nacionales. Vamos a ir viendo en cifras después cómo estas iniciativas cómo ese 30% ya se va considerando en los proyectos o programas que está desarrollando nuestro gobierno. La adopción de pastura mejorada siempre ha sido una de las medidas más oportunas, ¿verdad? Que también está siendo considerada dentro de las estrategias nacionales. Los sistemas silvopastoriles como la rotación de potreros, por ejemplo, el incremento de cercas vivas con árboles multipropósitos dentro de estos sistemas, el establecimiento de bancos forrajeros, por ejemplo, sobre todo en el corredor seco, donde dependemos mucho del material vegetativo, ¿verdad? Para suplementar en caso de la carencia de pasto, ¿verdad? En la cantidad de forraje, ¿verdad? Que el ganado pues necesita durante el verano. El establecimiento gradual o incremento de los sistemas de fertilización orgánica, ¿verdad? Esta es una práctica de manejo ya de pastura que muy poco se pone o se implementa por nuestros ganaderos, pero que también es una medida que contribuye, ¿verdad?, al mejoramiento de los pastos. El uso de biodigestores, ¿verdad? Nicaragua ya ha tenido experiencias exitosas con el uso de biodigestores, ya se habían reflejado un inventario, ¿verdad?, que se desarrolló a través de un programa nacional, que ya teníamos cierta pues cantidad de biodigestores establecidos. Obviamente este tipo de mecanismos requiere la parte técnica, ¿verdad?, el acompañamiento, la asistencia, ¿verdad?, para que estos tipos de sistemas perduren, pero que también han demostrado que estos tipos de sistemas son muy eficientes para el manejo de los estiércoles, sobre todo, y también contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero. También el tema de cosecha de agua, ¿verdad?, mediante reservorio en el corredor seco, pues para complementar un poco las medidas de adaptación de la ganadería. Se han venido desarrollando muchas iniciativas, el MEFCA ha liderado muchos procesos de esto, incluso el MAC, ¿verdad?, a través de la construcción de reservorios en el corredor seco, pues se han venido también mejorando. Dentro de las medidas también podemos hablar que las propuestas contempladas en el establecimiento de fincas con manejo diversificado y arreglos silvopastoriles, tanto para el engorde como para la producción de leche, tiene que ver mucho con el incremento de la cobertura forestal y la mejora de la economía familiar, obviamente, ¿verdad? Los impactos esperados son mayor productividad, en este caso, mayores ingresos financieros, la reducción de las emisiones, aumento de la cobertura vegetal, la conservación del agua, el uso de energías renovables a través de biodigestores, ¿verdad? Son las prácticas que ya se han visualizado, que son básicamente a lo que estamos
a lo que estamos apuntando, ¿verdad? En nuestras estrategias nacionales, ya se están implementando ciertos mecanismos, ¿verdad? O ciertos procesos de trabajo con pequeños productores para tratar estos temas, ¿verdad? Sobre todo en el tema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de las pasturas. Es un proceso que se han venido ya formalizando y teniendo muchos aprendizajes por parte de nuestros productores. Cuando entramos ya al tema de alineamiento con iniciativas nacionales, digamos que esto ya son lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo como país para trabajar el tema de la ganadería, ¿verdad? En temas de reducción de emisiones o en temas de medidas de restauración. Básicamente hay una serie ya de programas y proyectos que a partir del año pasado pues ya se vinieron aprobando con diferentes fuentes, pero que tienen un impacto directo sobre los sistemas agrosilvopastoriles. Pero en el caso de bioclima, fue noticia para todos, ¿verdad? Una noticia muy, muy agradable para el país en temas económicos y para nuestros productores, ¿verdad? También porque favorece básicamente a esos modelos, ¿verdad? De producción que ya se vienen desarrollando y que estos programas pues van a fortalecer, ¿verdad? Como en el caso de bioclima, ¿verdad? Que tiene una inversión de 110 millones, ¿verdad? Y que apunta a trabajar unas 3.7 millones de hectáreas bajo sistemas de restauración o sistemas mejorados, ¿verdad? De producción. Tenemos otros proyectos, por ejemplo, los GEF, tenemos el GEF 5, que tiene un fondo de 5.8 millones para trabajar 348.000 hectáreas. Tenemos este proyecto GEP 5, va a trabajar 13 áreas protegidas a nivel nacional. Va a trabajar todas esas zonas de interconexión de estos corredores, ¿verdad? Prácticamente trabajando con modelos de producción sostenible, ¿verdad? A través de modelos agroforestales y silvopastoriles. Tenemos GEP 6, ¿verdad? Con 4.3 millones, que también tiene como meta trabajar 122.000 hectáreas bajo estos modelos agroforestales. Tenemos también el proceso ya de formalización, lo que es el FONUR, ¿verdad? Este proyecto va a trabajar todo lo que es el corredor, la zona de amortiguamiento de Río San Juan, donde también ya se vienen dando procesos de consulta a nivel del territorio, donde ya se están discutiendo algunas propuestas de zonificación hacia dónde se van a dirigir esfuerzos para mejorar el tema de cadenas de valor, ¿verdad? De sistemas agroforestales, sobre todo en dos clústeres importantes, que es el cacao y la leche. Tenemos GEP 7, que es una iniciativa que ya se fue aprobada para el caso de dos importantes áreas protegidas, pero sobre todo va a desarrollar mucho el tema de sistemas de protección de biodiversidad en Río San Juan. Tenemos el proyecto de Pilto, ¿verdad? Que ya cerró, pero dejó importantes aprendizajes en tema de manejo de paisajes y ecosistemas, ¿verdad? Sobre todo en la restauración de suelo, ¿verdad? En las zonas de la cuenca del río de Pilto. Y tenemos, pues, además otros programas, ¿verdad? Que también están incorporando dentro de sus iniciativas estos esfuerzos. Todos estos proyectos, ¿verdad? Nacionales tienen que ver mucho con el enfoque productivo de la conservación y restauración, sobre todo porque desde el punto de vista del Ministerio del Ambiente, pues es un tema importantísimo ahora retomar la parte productiva con la parte ambiental. Entonces estamos apuntando a la restauración del paisaje. Digamos, estamos apuntando a la transformación de los paisajes productivos, ¿verdad? Hacia sistemas más sostenibles, que tienen que ver básicamente con esto, con restauración de paisajes, establecimiento de modelos productivos, utilización sostenible de los recursos naturales en los territorios indígenas, sobre todo. El emprendimiento comunitario es importante, ¿verdad? Porque uno de los grupos metas con los que se están trabajando estos programas son pequeños y medianos productores en primer lugar, y también se está dando alta prioridad a la participación de las mujeres. Hay proyectos de estos que yo les estoy mencionando que de manera específica incorporan al 40% de mujeres dentro de los procesos de producción, ¿verdad? Y de buenas prácticas. Entonces también son datos importantísimos en los que ya estamos avanzando. En resumen, ¿verdad? El proyecto que yo les mencionaba, el GEP 5, lo que se va a trabajar en áreas protegidas, tiene como meta 2.500 hectáreas con establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. Entonces, ¿qué estamos apuntando con estos proyectos? A mejorar esos sistemas de producción tradicionales por modelos, ¿verdad? De manejo de fincas, ¿verdad? Modelos de restauración del paisaje, ¿verdad? Sin descuidar la parte productiva. En el caso del GEP 6 tenemos 82.000 hectáreas bajo modelos agroforestales, sobre todo encaminados en el corredor del Pino. Esto está apuntando a hacer una restauración del paisaje a través de modelos que se incorporen lo que son los cultivos de árboles dentro de la finca, ¿verdad? A través de pequeñas plantaciones forestales, por ejemplo. En el GEP 7 tenemos la restauración del paisaje y los ecosistemas resilientes ante el cambio climático, ¿verdad? Esto está dirigido para Bozaguas y Río San Juan.
¿verdad? Donde ya tenemos pues esa meta de 13.958 hectáreas destinadas para ese modelo. En el caso de Folor, que ya se los mencionaba, apunta a trabajar 719.000 hectáreas de restauración de paisajes y ecosistemas, sobre todo con sistemas agroforestales, ¿verdad? En todo lo que es el corredor, la zona de amortiguamiento de Río San Juan, y ahorramos un corredor que va desde Bluefield hasta Río San Juan. Llegamos hasta San Carlos con este proyecto Folor, que ya estamos en la fase de preparación. Parte de los lineamientos estratégicos que ya tienen nuestras políticas nacionales, ¿verdad? La Estrategia Nacional de Ganadería ya está retomando básicamente todos esos principios de mejoramiento de los sistemas agrosilvopastoriles, como el mejoramiento genético, ¿verdad? Ya para todas las noticias tenemos un programa nacional implementándose, que si no me equivoco son un poco más de 500.000 cabezas de ganado las que se van a inseminar, ¿verdad? Para hacer un trabajo de mejoramiento genético con razas más productivas en temas de rendimiento, ¿verdad? Carne y leche. Potenciar la sanidad y la trazabilidad del ganado bovino. Este es un proceso que ya se tiene avanzado, ya tiene muchos años de avance, que ha demostrado pues también ser un sistema eficiente para manejar todo lo que es la producción de ganado, sobre todo con el tema de sanidad, ¿verdad? Inocuidad de la actividad ganadera. Impulsar la producción de pasto, forraje y alternativas tecnológicas para la nutrición del hato ganadero. Sobre todo en el corredor seco se han desarrollado ya muchas iniciativas que tienen que ver con el mejoramiento de los pastos y forraje, ¿verdad? Fortalecer las capacidades de las familias productoras para mejorar el manejo del ganado bovino, fomentando el desarrollo de capacidades en técnicos y productores ganaderos, ¿verdad? En este aspecto, pues también se han dado importantes avances en el uso de técnicas y buenas prácticas para el manejo ganadero, ¿verdad? Sobre todo en el manejo de la ganadería con pequeños y medianos productores. Intensificar la producción de carne y leche en fincas ganaderas, ¿verdad? Fomentando el establecimiento de sistemas de producción semi-entabulados. O sea, aquí estamos hablando ya de buenas prácticas de manejo del hato, ¿verdad? Por unidades de superficie, intensificando, digamos, los beneficios que tiene el sistema o el modelo silvopastoril para reducir un poco la presión sobre espacios naturales, sobre todo en el tema de bosque, ¿verdad? Esta es una de las medidas más importantes. Modernizar la infraestructura productiva para la nutrición y el mejoramiento genético del ganado bovino, que está muy relacionado con el lineamiento estratégico 1, ¿verdad? El mejoramiento de raza, para ver el tema de manejo o la infraestructura productiva. Y básicamente cuando hablamos de estos modelos, también es importante considerar el contexto de la sostenibilidad, o sea, que hasta dónde estos modelos, estos sistemas son adoptados por nuestros productores sin que al final pues sea un perjuicio económico, ¿verdad? O que requiera mayores esfuerzos. Entonces es importante pues nosotros que reflexionemos y tengamos muy claro, ¿verdad? Que hay consideraciones que se deben de tener en cuenta cuando hablamos de establecer estos modelos. En el primer caso, pues los recursos naturales y la degradación ambiental, ¿verdad? No pueden ser aislados de los procesos económicos. Es una de las preocupaciones de nuestro gobierno, que a través de todas estas iniciativas productivas, el tema de los recursos naturales, la protección de cuencas, la protección del suelo, el manejo de la biodiversidad, por ejemplo, el tema de los corredores, se han vuelto prácticamente una prioridad, ¿verdad? En temas ambientales. Igual manera, pues como ministerio se han dado muchos esfuerzos para incrementar todas esas áreas de protección, ¿verdad? A través de reservas silvestres privadas, parques ecológicos municipales, etcétera, ¿verdad? Que contribuyen, pues, de alguna manera a mejorar un poco la degradación ambiental al incorporar todas esas zonas de protección a nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La reducción drástica de las áreas boscosas, ¿verdad? Junto con el incremento de la demanda de productos forestales a nivel nacional, también es un tema importante. Conllevan a un paradigma, ¿verdad?, en la producción y abastecimiento de los productos derivados del bosque. En este contexto, estos sistemas deben ser considerados como una alternativa viable en el marco de referencia ecológico, económico y social. Tenemos que destacar la importancia o el valor que tienen estos sistemas para la conservación de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Existen ya muchas experiencias, muchos modelos ya trabajados, muchas fincas experimentales, donde ya se han desarrollado este tipo de prácticas y han demostrado resultados exitosos, ¿verdad? De cómo se manejan esas especies dentro del sistema. Ya lo mencioné yo al inicio, ¿verdad? Hay especies importantes que se adaptan perfectamente con estos sistemas. Es un proceso de aprendizaje que tenemos que ampliar, que tenemos que mejorar con nuestros productores. Demostrar de que sí, el sistema como tal pues, puede funcionar de una manera económica y también de una manera ambiental, ¿verdad? En tema ecológico,
porque su estructura de árbol multiespecífica, a veces multiestratificada, aumenta la eficiencia en la captura de carbono y la sostenibilidad del ecosistema. Hablando desde el punto de vista del ecosistema, un modelo bien instaurado, ¿verdad?, dentro de un sistema de manejo de la ganadería va a permitir, ¿verdad?, establecer básicamente un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de dióxido de carbono y también, digamos, desde el punto de vista agroecológico, beneficia directamente por el tema de la biodiversidad. En temas económicos, ¿verdad?, por su producción, solo por el hecho de tener especies multipropósitos dentro de la finca, vamos a tener un sinnúmero de beneficios derivados, ¿verdad?, de este mismo sistema, hablando de alimentos, el tipo de proteína, la fibra del componente agrícola, no solamente, solo por el hecho de tener árboles multipropósitos dentro de los modelos, pues vamos a tener mayores alternativas económicas al tener frutos, tener forraje, tener madera, tener postes, tener sombra, ¿verdad?, tener un ecosistema de calidad dentro del sistema ganadero. Entonces, básicamente la suma de todo eso es lo que lo convierte pues en una opción viable para manejar la ganadería. En el aspecto social, ¿verdad?, porque los árboles, sobre todo por el valor maderable, representan una reserva de capital en pie. Para todos ya es conocido, nuestros productores, que el valor de la madera, pues, en los últimos años se ha venido incrementando sobre especies cuando ya tienen especies de valor dentro de su finca, que yo les mencionaba, son perfectamente compatibles con la ganadería. Mencionábamos el laurel, mencionábamos el cortés, mencionábamos el roble, ¿verdad?, que prácticamente el ganado pues no las consume, entonces básicamente también representan un ingreso económico, ¿verdad?, y un capital a largo plazo, ¿verdad?, que va a sustentar el financiamiento para otro tipo de prácticas y que provienen del mismo modelo, del mismo sistema, ¿verdad?, de manejo. En el marco de estos sistemas, ¿verdad?, son considerados como un conjunto de prácticas silviculturales complementarias a actividades pecuarias que ya se están realizando en una finca o región. Amerita considerarse, ¿verdad?, bajo el punto de vista de estas prácticas, utilizar diversas condiciones, no solo ecológicas o productivas, sino también socioeconómicas, dado que se practican diferentes niveles, desde las grandes plantaciones arbóreas comerciales hasta pastoreo de animales como complemento a la agricultura de subsistencia. Básicamente, esas consideraciones dentro del marco de estos sistemas son las que se tienen que tener en cuenta, ¿verdad?, al momento de decidir qué es lo que vamos a establecer, en qué región la vamos a hacer, con qué área vamos a trabajar, qué le podemos proponer a un productor para que no se vuelva pues una carga, ¿verdad?, dentro del sistema de producción, cómo puede ir instaurando ese modelo, ¿verdad?, cuáles son los pasos que tienen que ir adoptando para poder convertir un sistema a un sistema más eficiente, un sistema tradicional a un sistema más eficiente, ¿verdad? Estos sistemas no solo son una solución integral a los problemas del trópico, sino a las alternativas idóneas que en ciertos casos permiten solucionar algunos de los problemas causados por la desaparición del recurso forestal. Siempre estamos atribuyendo a la ganadería la pérdida de la cobertura del bosque, ¿verdad? Entonces también es el tema importante, ¿verdad?, dentro del valioso aporte que pueden tener estos sistemas a la parte ecológica, ¿verdad?, y sobre todo para la conservación del bosque. El reto actual es producir alimentos y conservar los recursos naturales, ¿verdad?, objetivos que parecen divergentes, pero en ciertos casos el uso apropiado de las prácticas silvopastoriles es posible desafiar este reto, ¿verdad? La producción de alimentos y la conservación de los recursos naturales es un enfoque de trabajo que tenemos que trabajar con nuestros productores, que no vean el árbol como un elemento perjudicial dentro del sistema, sino como algo que le va a beneficiar, ¿verdad?, a corto y mediano plazo al valor de esos ecosistemas, ¿verdad?, sobre todo por los servicios ecosistémicos que el mismo presenta. Los sistemas de pago de los servicios ambientales pueden contribuir a una producción ganadera más productiva, sostenible y diversificada. Este es un elemento muy discutido, ¿verdad? Los productores demandan continuamente el tema de los incentivos económicos para establecer estos modelos, o siempre ponen, ¿verdad?, como condición el alto costo que tienen estos sistemas para poderlos establecer. Entonces siempre va a haber un acompañamiento técnico, pero también no descuidar el acompañamiento financiero, ¿verdad?, para que la instauración de estos sistemas pues también sea viable, ¿verdad?, en esa medida. Y con eso pues yo culmino esta presentación. Yo sé que fui un poco rápido, ¿verdad?, pero el tema realmente es bastante complejo, sobre todo por las experiencias que ya Nicaragua ha venido desarrollando, ¿verdad?, en este tema. Todavía quedan importantes esfuerzos que desarrollar. Vale la pena destacar que ya hay unas iniciativas importantes en tema de manejo de la ganadería. Estoy seguro que de los proyectos que yo mencioné nos quedamos cortos con el resto de programas y esfuerzos que vienen desarrollando INTA, MAC, MEFCA, ¿verdad?, en temas de sistemas o modelos agroforestales. Reflejan
digamos, un esfuerzo importante de nuestro gobierno para mejorar el tema productivo. Para nosotros como ministerio es importantísimo que en todos esos programas y proyectos no se descuide la parte ambiental, ¿verdad? Dentro de estos modelos, esos elementos que pudieron ver ustedes en la presentación nos dan un plus, ¿verdad? Porque ya manejamos de que los que son prácticamente sistemas integrados, ¿verdad? Que nos van a permitir cumplir con muchos objetivos que tenemos como país, sobre todo en el contexto de recuperación de las áreas degradadas, ¿verdad? Incrementar la cobertura forestal, incrementar la conservación o la protección de la biodiversidad, que es unos elementos importantes. Es por ello de que la mayoría de estas iniciativas actualmente están dirigidas a corredores ecológicos, corredores biológicos, ustedes lo pueden ver ahí. Se va a trabajar mucho en este año y en los próximos 5 años, porque son proyectos a largo plazo, bastante el tema de restauración ambiental y de paisajes productivos. Entonces, básicamente, pues son los elementos que nosotros queríamos dejar claros dentro de la presentación para que todos ustedes lo retomen, ¿verdad? Es un aprendizaje muy valioso, sobre todo para los equipos técnicos que están trabajando directamente con el tema de ganadería, ¿verdad? Es importante retomar todas estas consideraciones, estos valores y estas buenas prácticas que se pueden desarrollar a nivel nacional en el tema de la ganadería. Tenemos, digamos, un reto importante, es de que básicamente prácticamente es un tercio, ¿verdad?, del territorio nacional y que se dedica a este tipo de actividad económica. Por ello, pues los pasos que vayamos dando en función de mejorar esos sistemas de producción van a contribuir mucho a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, ¿verdad? Sobre todo porque reducimos nuestras emisiones y porque estamos haciendo básicamente procesos productivos más sostenibles, hablando desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Y no descuidamos la parte económica. Entonces, con eso yo culmino mi presentación. Voy a abrir un momentito